Bienvenidos nuevamente a este programa de Secodab Live. Hoy estamos haciendo un programa conmemorativo porque hoy, 11 de octubre, se celebra mundialmente el Día de la Niña. Me acompañan para eso dos psicólogas profesionales y especialistas en el área de la salud mental de Secodab, que además son las personas que están detrás de la estadística que levantamos día a día gracias a todos esos pacientes que vienen a recibir atención en Secodab, que no solamente reciben esa atención, sino que sirven para poder darnos un panorama sobre lo que ocurre con la salud mental en las familias venezolanas. Bienvenidas María Victoria Kutsoyanis y Neudit Morales. Gracias. Las va a acompañar Vanessa Moreno Lozada como parte de esta entrevista que vamos a tener el día de hoy. Y creo que es muy importante que nosotros podamos decirle a la audiencia que nos está viendo en este momento por qué tenemos o por qué hablamos en el Día de la Niña sobre la salud mental. ¿Por qué conmemoramos en Secodab el Día de la Niña con el tema de la salud mental? Neudit, María Victoria. Bueno, fíjate que las niñas y las adolescentes es una de las poblaciones principales que nosotros atendemos en el servicio de atención psicológica de Secodab. Ellas representan un número significativo de pacientes, de solicitantes del servicio y bueno, mucho de lo que hacemos, ¿verdad?, va dirigido a lo que son las niñas y a las adolescentes, además también de lo que son niños y adolescentes masculinos. Sí, y sin dejar de lado que es uno de los grupos más vulnerables, ¿no?, hoy en día, tanto las niñas como las adolescentes femeninas. ¿Y cómo podemos medir esa vulnerabilidad en función del género? Bueno, fíjate que nosotros desde hace años llevamos unas estadísticas en el servicio de atención psicológica donde vamos cuantificando y midiendo, ¿verdad?, esos indicadores de los motivos de consulta, de la ideación suicida, de los casos de abuso sexual que nos llegan y que nos van permitiendo ver cómo se van desarrollando, cómo va creciendo o va cambiando estos indicadores a través de los años y a través del tiempo. Aunque quiere decir, voy a contextualizar un poquito, el Servicio de Atención Psicológica Crecer Sin Violencia en Secodab abrió en 2017 en el contexto de protestas. No sé si ustedes se recuerdan. En ese contexto de protestas pues se vio la necesidad que tienen los niños de recibir una atención en su salud mental y se abre el servicio. Desde 2017 entonces ustedes comenzaron como a notar que había una tendencia distinta entre niñas y entre niños y adolescentes masculinos y adolescentes femeninas. Así es, Vane. Fíjate que una de las poblaciones más vulnerables que hemos identificado son las adolescentes, vamos a decir, femeninas. Ese es el grupo que presenta mayores índices de alteración del estado de ánimo, de abuso sexual, de ideación suicida. También los otros grupos, pero las adolescentes presentan los mayores índices. María Victoria, ¿nos puedes comentar un poco de cuáles son esos indicadores que ustedes están midiendo que notaron que hay una diferencia entre lo masculino y lo femenino? Sí, en este caso vemos una tendencia porque es progresiva, ¿sí? En comparación a años anteriores siempre ha habido como un aumento. En este grupo vemos por lo menos en la población que medimos que está presente en la ideación suicida, en adolescentes femeninos estamos alrededor del 45%, ¿no? Entonces eso marca una diferencia y un número bastante importante en este grupo. También con alteración del estado de ánimo el número está hace 32% y por último abuso sexual 40%. Estos datos que nos están comentando en este momento tienen que ver con el primer semestre de 2023. Sí, vale, correcto, el primer semestre. Estamos bastante actualizados, entonces si nos puedes hablar un poquito de la comparación con el corte anterior, porque tú hablas del 45% de adolescentes femeninas que presentan ideación suicida y que esto se ha incrementado. ¿Cuál es ese incremento? Ese incremento, por lo menos hablando de la ideación suicida, en el 2022 era el 42% y ahora estamos hacia el 45%, ¿no? Entonces puede verse distintas cosas, pero efectivamente podemos medir que la vulnerabilidad de este grupo sigue estando bastante marcada, por lo menos en ideación suicida, también en abuso sexual. El cambio fue de 38% en 2022 y 40% este año. ¿Y eso qué nos dice? Nos dice que
tenemos que tener más cuidado con las adolescentes y con las niñas, que a lo mejor no le tenemos que prestar tanta atención a los varones, o otra arista que podemos tener atención particular. ¿Cómo lo ven? Bueno, eso nos dice varias cosas. Una pudiera ser de que las niñas, las adolescentes, es un grupo que está más abierto a recibir la atención psicológica y tocar las puertas, en este caso de SECODAP. Claro, porque este dato es de las pacientes y de las personas que asisten a SECODAP. Exacto. Puede ser que los varones no manifiesten de la misma manera que lo hacen las niñas o las adolescentes sus emociones, su malestar. Tal vez los varones pudieran guardarse más eso. Entonces, por eso pudiéramos pensar de que las estadísticas o la mayoría de los pacientes que recibimos son niñas y adolescentes femeninas, ¿no? Eso pudiera ser. Como la apertura, ¿no? La apertura que tenga ese niño a recibir, la de tener la disposición de recibir esa ayuda. Exactamente. También hay variables culturales, por ejemplo, el hecho de que las niñas, las adolescentes, en nuestra sociedad está lo del machismo, la de que las niñas vamos a decir en casa, no pueden salir, son tal vez un poco más castigadas o más limitadas, mientras que los varones pudieran tener como mayor capacidad para en su actuar, ¿no? Tal vez las niñas allí están más restringidas en sus acciones y en sus decisiones. Eso también pudiera ser otro factor. Y yo también había como escuchado el análisis de que tiene que ver también como con una capacidad cognitiva, que lo habías mencionado, Mavi. Sí, como siempre lo que esperan, ¿no? La sociedad, lo que se ha visto de la sociedad en cuanto a el papel que puede desenvolver la mujer, ¿no? En la sociedad se piensa mucho que la mujer siempre va a tener como ese componente cognitivo más desarrollado, el pensar, el sobrepensar incluso a veces, con el tema también de la rumiación, ¿no? Pensar, repensar, entonces puede ser que el tener tan presente un malestar, ¿verdad? Bueno, genere también esa ideación suicida, además que ellas les puedan hablar de esto, pueda permitírseles el pedir ayuda. En cambio los hombres son quizás un poco diferentes en ese aspecto, quizás no son tanto ese componente cognitivo de pensar y repensar, sino que pueden ser más de pronto de actuar, bueno, no quiero sentirme así, no me permito sentir así, voy a ocultar esto, voy a ir a hacer algo que me guste, voy a hacer alguna actividad que me intente bloquear este pensamiento que estoy teniendo, y eso también evite que él pueda pedir ayuda, ¿no? En este aspecto. Creo que es importante recalcar que esto no es que estamos considerando que este sea un patrón inamovible, sino que tiene que ver mucho con la formación y el contexto social y cultural en el que se están criando estos niños y estos adolescentes, ¿no? Así es. Sí, Que más bien, creo que incluso estos datos que ustedes presentan de una diferencia entre lo masculino y lo femenino, también nos puede abrir la visión de cómo estamos criando a los niños y a las niñas, porque no es que la ideación suicida, entonces estamos hablando aquí coloquialmente de que las adolescentes se quieren matar más que los varones. Creo que esa no es la lectura que debemos apuntar, sino más bien poder prestar más atención a las dolencias masculinas y darles apertura para que se expresen, ¿no? Sí, como exactamente. Permitirles ese espacio de expresión, ese espacio de escucha segura, y no intentar ocultar o tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Como si algo está sucediendo, bueno, puedes hablar conmigo, si tú observas esos cambios en la conducta, si observas cosas que llaman la atención. Usualmente en la sociedad venezolana está muy común bueno, pero no llores, levántate, ven, acompáñame al taller, o vamos, acompáñame al trabajo, vamos a hacer X y Y, pero no siempre tiene que ser así, ¿verdad? O sea, vamos a permitirles al niño expresar lo que siente y bueno, llorar si es necesario, pues porque los niños también lloran. Sí, y también las adolescentes es una población muy vulnerable a lo que es el acoso sexual, al abuso sexual, al acoso escolar, y de allí esos números, ¿verdad?, que representan una población muy vulnerable en relación a todo lo que tiene que ver con ese tipo de abuso y también de maltrato, se pudiera decir. Creo que es oportuno, vamos a detallar un poco a qué se refieren ustedes con ideación suicida y a qué se refieren con alteraciones del estado del ánimo. Bueno, ideación suicida va un poco de lo que estamos hablando de todo este tema cognitivo de pensamientos de pronto de
querer hacerse daño, pensar mucho, bueno, pensamientos de muerte, incluso llegar a pensar, bueno, el mundo quizás estaría mejor sin mí, yo creo que la gente estaría más feliz si yo no estoy, o sea, todo ese pensamiento que va en esa misma dirección de dejar este plano terrenal, ¿no? De hacerse daño, autolesiones, pensamientos de muerte, dudas con cómo sería, cómo se sentiría no estar vivo, qué pensarían los demás de mi muerte, cómo sería mi funeral, o sea, todo ese tema está ligado a la ideación suicida. Okay. ¿Y alteraciones del estado de ánimo? La alteración del estado de ánimo está, como dice la palabra, alteración. Alteración es como cambio. Es un cambio en ese estado de ánimo, en pasar, por ejemplo, a sentirme triste y después sentir como rabia. Es como si estuviera en un constante movimiento, no está estable, ¿no? No es que siempre me voy a sentir bien, sino que por alguna razón que no sé, me siento triste, ¿verdad? Y después me siento como molesto y no sabemos por qué, ¿no? No se sabe por qué. De eso habla la alteración del estado de ánimo. Sí, creo que quería agregar como algo allí. En cuanto a esa alteración, es normal que las emociones fluctúen siempre, ¿no? Que estén como en constante movimiento y sobre todo es adaptativo. Yo me puedo sentir mal ante una situación que requiera de mí que yo me sienta mal, ¿no? Y bien también, ¿no? Pero esa alteración puede como ir más de la mano, además lo que dice Neo, de que sea algo que muestre inestabilidad, ¿no? Que muestre inestabilidad y sobre todo intensidad, si es una alteración que tú digas, mira, se está sintiendo mal, pero constantemente mal, todos los días mal, antes no se sentía de esta manera, entonces cuando hay un cambio significativo que se alteró a su patrón normal de conducta, de estado de ánimo, hacer algo significativamente distinto y bueno, de esa manera podemos definir la alteración. Y la persona no sabe la razón de eso, es decir, me puedo sentir triste por alguna razón, pero a veces no sé por qué estoy triste o por qué no estoy o por qué estoy molesto. Entiendo. Ahora, fíjense que recientemente acabamos de presentar un informe de violencia contra niños, niñas y adolescentes y había un ítem que era el de suicidio. Cuando vamos a revisar los casos que se reportaron en prensa sobre suicidios de niños, niñas y adolescentes, vemos que hay 2 casos de suicidio de niñas o de adolescentes, en este momento no recuerdo niñas o adolescentes en qué etapa estaban, pero que habían sido víctimas de abuso sexual. Fueron víctimas de abuso sexual y toman la decisión de suicidarse. En los pacientes que hemos recibido hay mezcla de vulneraciones. Sí, es decir, podemos encontrar en la alteración del estado de ánimo eso que tú comentas, situaciones de abuso, también cuando hay en el adolescente algún tema de orientación o identidad sexual, también podemos encontrar alteración del estado de ánimo. Cuando hay acoso escolar también podemos encontrar estos síntomas de la alteración del estado de ánimo. Es decir, que no es solamente la alteración del estado de ánimo como un motivo de consulta propio, sino que detrás de eso hay una cantidad también de acontecimientos que han venido mermando esa estabilidad en las emociones que presenta el adolescente. Sí, y también como el actuar en este caso, por ejemplo, una víctima de abuso sexual, o de incluso de violencia, están dentro de un ciclo de violencia propio de ese motivo de consulta, por decirlo así, y es usual, es común encontrarnos que esta persona que fue o es víctima de abuso sexual de pronto también es víctima de acoso escolar. Tan pronto también puede pasar que en su casa esté sufriendo de maltrato, ¿no? Como por ese componente de no me siento capaz de decir nada, no me siento capaz de defenderme, no siento capaz de sobrellevar esto. Entonces ese mismo pensamiento, ¿no? Ese esquema cognitivo, ese esquema de pensamiento lo puedo llevar de mi casa, donde sucedió el abuso, al colegio, porque sigo pensando de la misma manera, me afecto mis emociones, afecto cómo me siento, y eso termina también viendo en cómo me comporto. Y agregando lo que comenta Mavi, allí es importante esa escucha en el adolescente. Mucho de lo que pasa, a veces cuando se llega a la ideación suicida, a cometer estos actos, es porque muchas veces el adolescente se guarda
mucho de lo que le sucede, de lo que está pasando en su vida y no tiene una persona de confianza o de apoyo a quien recurrir o con quien hablar. Entonces allí se van intensificando los síntomas. Estos síntomas con el tiempo no se desvanecen, no desaparecen, sino más bien que se agravan. Se agrava. O el adolescente también puede tener la visión de, bueno, puedo hablar con un amigo porque me siento más en confianza de ir con mi amigo, con mi mejor amiga, etcétera, pero de pronto un adolescente o un par no va a tener las mismas herramientas que un adulto, ¿verdad? Para ayudarlo a sobrellevar esto. Fíjense que hemos hablado sobre temas muy densos: abuso sexual, violencia, maltrato, y hay algo en la cultura, yo no sé si es venezolana, puede ser un poco más sobre el tema más mundial, ¿no? Que es, los niños no sufren, los niños son felices. ¿Qué clase de sufrimiento puede tener un niño? Y quizás de nuestra visión adultocentrista, de muy adulto, pues tenemos eso, ¿no? Un niño no sufre, pero aquí las cifras no los dicen. Una ideación suicida, 45% que sean las niñas, las adolescentes, las que padecen más este fenómeno. Es interesante. Además de la violencia, además del abuso sexual, y del maltrato familiar. Estoy diferenciando de violencia como fuera de casa, con la que puedes vivir dentro de casa. Hay otros factores quizás muy particulares de Venezuela que estén incentivando esta ideación suicida. Por ejemplo, situación económica de padres, cambios de colegio porque mamá no pudo mantener pues el ritmo económico para pagar el colegio. Podríamos estar hablando de migración de los padres. Les pregunto, ¿eso puede estar sumando a esa bolsa de ideación suicida? Claro. O sea, los seres humanos somos somos un ente gregario, multicultural. O sea, lo que sucede siempre va a ser multifactorial. No es una sola cosa que sucedió, sino es, bueno, aquí yo puedo tener algo acá, tengo algo allá, y justamente la cultura y todo lo que comentas, ¿no? De lo que está sucediendo en el país afecta, porque siempre tenemos que tomar en cuenta el contexto en el que se desenvuelve este individuo, cómo es esa dinámica familiar, en dónde está viviendo, cuántas veces come, las posibilidades que tienen, el tipo de colegio al que van, si es privado, si es público, qué recursos tienen, no solamente económicos, sino también emocionales, cognitivos, y todo lo que comentas, sí, incluso lo hemos medido, ¿no? En otra parte de nuestra archivo donde medimos todas estas cosas, cuáles son los casos de migración, cómo se conjuga eso con alteraciones del estado de ánimo también, con ideación suicida. O sea, todo eso que comentas definitivamente puede aumentar, sumar, añadir pues un peso más y un malestar a estos niños. Y agregando también el hecho de que tú lo comentabas, Vane, que a veces los padres, los adultos, los cuidadores piensan que como el niño es pequeño o la niña es pequeña, no va a entender, se puede adaptar fácilmente, y resulta que no es así. Las emociones son las emociones, y aunque estén pequeños, los niños sí pueden entender a su manera, a su edad y de acuerdo a su desarrollo cognitivo, lo que puede estar sucediendo a su alrededor. Entonces muchas veces en todo este proceso de migración, los padres se van, dejan a los niños al cuidado con un familiar, con alguien, y realmente lo que vive el niño es algo muy fuerte emocionalmente, que a veces se subestima. Se piensa que como el niño es pequeño, bueno, sí, él se va a adaptar rápido, pero no, hay una figura de apego con la que el niño ha crecido, la niña ha crecido, y que de alguna manera no va a estar allí presente. Entonces, bueno, allí es importante entender de que el niño, a pesar de que es niño, o la niña que es adolescente, igual entiende las situaciones, las sufre como la pudiera estar sufriendo un adulto. Sí, de pronto la puede expresar de una manera distinta a la que uno esperaría, como, bueno, comunícame verbalmente qué sientes. De pronto él no lo va a hacer, de pronto él te lo va a dibujar, te lo va a mostrar, con su comportamiento va a estar más irritable, con menos apetito, con menos sueño. Es lo que te puede mostrar él. Igual hay que estar pendiente de esas señales. Y qué importante negocio que mencionas de cuando los papás de esta adolescente, en este caso hipotético, se van, usualmente le colocan a ella el rol parental, lo que nosotros conocemos como parentalización, ¿verdad? De cuidador. Entonces queda esta adolescente a cargo de,
4 niños chiquitos, Sí. en la casa, y está normalizado eso. Entonces, qué importante ver cómo también ese peso y ese rol le coloca a ella pues una tensión añadida a todo lo que ella está sintiendo. Papel que no le corresponde, Un papel que no le ni rol corresponde. Exacto. Y en este momento quiero un poco como traerlos hacia la parte, como le dirían nuestros fundadores y Carlos de Abel, que son los coordinadores de SECODAB, el momento educable. Hemos hablado de cifras, hemos hablado de situaciones muy duras, pero creo que es importante que ustedes como audiencia se lleven el qué podemos hacer, cómo podemos manejar estas situaciones si se nos están presentando en casa. Entonces, la ideación suicida suena horrible y es muy dolorosa para las familias y para la persona que lo está sintiendo. Pero creo que hay un dato muy importante que siempre sale en las ruedas de prensa y lo escucho cuando ustedes intervienen con prensa, que es, tenemos desde el 2017 trabajando y hasta este punto no hemos tenido un reporte de algún paciente que se haya suicidado, aunque tenemos unos altos índices de ideación suicida. Y voy a dejar esta respuesta en ustedes. Yo me sé la respuesta porque los he escuchado muchísimo hablando e interviniendo, pero ¿a qué se debe el hecho de que no haya habido esta incidencia? Bueno, fíjate que es importante cuando se presenta casos de alteración del estado de ánimo, ideación suicida y que llegan al servicio, realizar ese acompañamiento, esa atención psicológica al paciente, no solamente al paciente, en este caso un adolescente o una niña, sino también a sus padres, a sus cuidadores. Es bien importante brindar ese espacio de escucha, de entendimiento, de comprensión hacia esa niña, hacia ese adolescente, ante esa situación que está viviendo y cómo ayudar a asumir, afrontar esa situación que está viviendo. También con los cuidadores, cómo ayudarlo a entender esto que está pasando al adolescente, que puedan también realizar cambios en su dinámica familiar, en la manera en que se dirigen al adolescente, a la niña, para que esto no se reproduzca o no crezca, más bien pueda tornarse un ambiente seguro y de apoyo en la casa. Sí, también tenemos, bueno, esa parte que dices, ¿no? Importante de poder psicoeducar a la familia, ¿no? En cuanto a pendiente de tales y cuales señales, incluso los hacemos firmar en conjunto como un consentimiento de que bueno, me dieron las recomendaciones necesarias, si sucede algo, a dónde me dirijo, también les damos nuestros números para que estemos disponibles si sucede algún accidente o tienen miedo por alguna razón de que algo pueda ocurrir, nos pueden llamar. Y eso, pues ir trabajando pues en este pensamiento de este adolescente, este niño, para ir intercambiando un esquema pues que esté más hacia ese polo, bueno, a un polo más estable, que esté mucho mejor, pero la educación en la casa es importantísimo, porque muchos de los problemas se sostienen en la casa, se refuerzan en la casa. Entonces si más bien esta mamá no valida lo que siente, no lo escucha, no lo observa, no está atenta, bueno, podemos lamentar si sucede algo, ¿no? Pero por eso es tan importante, mira mamá, estas son las cosas de las que tienes que estar pendiente, esto es lo que tienes que hacer, lo que debes hacer en este momento, validar siempre cuando él te quiera manifestar algo. Muchos papás dicen, no, pero es que yo no sé si eso es manipulación. No pensemos así de primera mano, ¿verdad? Vamos a tomarle la palabra, a ver si necesita ayuda profesional, buscarle un espacio, bueno, poco a poco se irá trabajando. Y también entender, por ejemplo, que cuando una niña, un adolescente, ¿verdad?, manifiesta estas ideas de muerte, y muchas veces tal vez por esa manera de ver las cosas, de no entender o no saber qué hacer, más bien se incentiva a que el adolescente o la niña haga ese acto. Claro, las Con clásicas de dale, hazlo, pues, ahí está la ventana. Sí, Sí, entonces tan mucho valiente. cuidado con eso, porque más bien pudiera propiciar esas Claro. acciones. Entonces a veces es lamentable y desde aquí sugerimos que eso se evite hacer. Fíjense que creo que el mensaje que se está tratando de transmitir es que la atención y el acompañamiento a tiempo puede evitar un dolor mucho mayor. Exacto. No creo que lo que he podido aprender de esta intervención, de esta entrevista, y espero que ustedes también lo hayan podido como atajar, es que las emociones cuando las sientes
esa sensación de malestar no va a desaparecer por sí solo. Y si no desaparece por sí solo, siendo adultos tampoco va a pasar en una etapa en la que tú estás comenzando a desarrollar tus herramientas para afrontar la vida. Yo creo que eso, el mensaje es, padres, madres que tienen a una niña o un adolescente, recordar que es importante su salud mental, sus emociones, el manejo de la autoestima, el manejo de su independencia. Es importante revisar cómo están estos temas y si detectan como alguna irregularidad, pues existen especialistas a los que podamos acudir. Y con esto, ahora vamos a pasar como a la etapa más dinámica del Psicodab Live, que son las preguntas del pool. Si nos han acompañado en otros programas, sabrán que acá tenemos un par de preguntas que producción, Maga Briceño, prepara para los especialistas. Y en este momento están pues todo en un contexto de conmemoración del Día de la Niña. Así que vamos a revisar uno a uno qué preguntas le salen a las especialistas y qué respuestas nos tienen. Okay. ¿Quieren hacer paranona para ver quién es la primera que saca de la pregunta del bot? Bueno, ok. Sí. Mavi, que sí, por favor. Saca tú uno. Ahí bien. ¿Ahí? Ajá. ¿Cuál es el rol de la autoestima en el desarrollo emocional de las niñas y cómo podemos fomentarla de manera positiva, ¿no? Bueno, la autoestima es cómo me valoro como persona. Y en la adolescencia es algo que se va desarrollando en función de cómo me percibo, de cómo me ven los demás, y eso incide mucho en la salud mental de las adolescentes. Recuerdo una paciente que tuve en sesión que ella me decía, uno cuando es adolescente, uno como que no se siente bien con uno mismo completamente, y si viene alguien a decirte algo que no es apropiado, eso te tumba más. Entonces en la adolescencia esa autoestima se va construyendo en cómo me valoro, pero también cómo me ven los demás, y eso de alguna forma influye en la salud mental. Esa valoración que esa adolescente, que esa niña se va haciendo a medida que va creciendo. Sí, quisiera agregar una Por cosita. supuesto. En ese periodo de la adolescencia, una de las aristas importantísimas es justamente la formación de la identidad. Y eso tiene mucha relación con la autoestima, porque la identidad termina siendo, bueno, quién soy, cómo soy, qué son las cosas que me gustan, cómo me caracterizo y cómo me presento ante el otro. Y la autoestima es la valoración que yo tengo de eso. Entonces, la pregunta dice, ¿cómo puedo yo fomentar ese desarrollo de la autoestima? Bueno, es importante ayudar a ese adolescente en el proceso de autoconocimiento, porque antes de llegar al autoestima empiezo de cómo me conozco, ¿no? La autodefinición, autoconocimiento, cuáles son esas herramientas que tengo, qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan, identificar qué es lo que no quiero y qué es lo que sí quiero, o sea, y ese proceso de acompañamiento de qué es lo que quiero, qué es lo que no, y autodefinirme es importantísimo para llegar luego a que me quiera a mí misma. Y definitivamente el autoestima va muy ligado a cualquier tipo de desarrollo, no solamente el emocional, sino también el físico, porque va de la mano con un adecuado desarrollo integral. Claro, porque como quieres algo que no conoces. Exacto. Y por eso primero es el autoconocimiento. Interesante. Y también es importante, ¿verdad? Agregando lo que dice Mavi, ese respeto hacia las opiniones de los adolescentes y de las niñas. El hecho de respetar su gusto, el hecho de respetar su forma de ser, su temperamento. A veces los padres quieren como forzar que el niño haga o sea de una manera, y a veces los niños no se sienten aceptados como realmente son. Entonces, bueno, allí bien importante eso, ¿no? Ese respeto hacia los niños y hacia los adolescentes. Perfecto. Mavi, ¿tu pregunta? Mi pregunta dice, ¿cuáles son los principales desafíos psicológicos que enfrentan las niñas en la sociedad actual? Bueno, creo que, como decía yo anteriormente, y con todo este tema de que somos entes en una cultura, siempre la cosmovisión cultural en donde estemos parados nos van a introyectar muchas expectativas, como que yo espero de ti que hagas, yo espero de ti que seas, y
creo que tanto para los niños como para las niñas, pero en este caso la pregunta es hacia las niñas, incluso me atrevería también a responder como de las adolescentes femeninas. Creo que todavía estamos en una sociedad en la que destellos de que se espera todavía que la mujer, la niña, la adolescente femenina sea quien, bueno, de pronto cuida a los niños, que no siempre sea la persona más empoderada, que no tenga tanta capacidad económica, que bueno, que se deje cuidar por de pronto un hombre a su lado, y creo que últimamente sí hemos visto como intentos de cambio, ¿no? de esa expectativa, sino más bien empoderar un poco al rol femenino, como bueno, tú también puedes tener esa capacidad económica, tú también puedes cuidarte a ti misma, puedes delegar ciertas cosas, puedes apoyarte de esa pareja que tienes. Y en este caso, bueno, en cuanto a desafíos psicológicos, el tema del desarrollo, uniéndolo con lo que decía Neu, a veces se espera que yo me desarrolle de la misma manera que mi mamá lo hizo, mi mamá espera que yo haga. Entonces, creo que un desafío es desarrollar mi capacidad individual a cabalidad, ¿no? Desarrollarme a mí misma como yo quiera, pero que sea yo, sin tener que pensar, bueno, me tengo que desarrollar según mi mamá quiera, con papá, ¿no? Según mi familia, o ella espera que yo sea médico, que yo sea arquitecto, que yo sea odontólogo, sino que ese es un desafío que siento que está muy en boga ahorita, como ponerle más énfasis a lo que yo quiero, a lo que yo deseo, sin que sea prioridad favorecer o complacer una expectativa de alguien más. Fabuloso, excelente, me encantan estas respuestas. Y ahora, porque se nos acaba el tiempo, queremos pasar a la última dinámica, que es bastante especial porque es conmemorativa, no la hemos hecho en otros programas, y es que nos gustaría que, vamos a empezar por Mavi, porque como empezamos antes con Neudit, María Victoria, ¿qué le dirías a tu niña, a tu versión niña de 10 años en este momento? ¡Wow! ¿Qué le diría? Abiertísimo, así lo que sea. Sí. Sí, lo puedes decir a la cámara, maravilloso. Ok. Tengo que pensar un poquito. Yo creo, ya sé lo que le diría. Le diría, Mavi chiquita, vive todo a su tiempo. No te intentes apresurar, que todo va a llegar. Y que vivas la infancia de los 10 años con tranquilidad, que vas a crecer, vas a madurar y ya vas a ver lo que te va a deparar el futuro. Pero vive tranquila a su tiempo. Muy bien, qué lindo esas palabras. Y ahora Neudit, ¿qué le dice Neudit adulta a la Neudit adolescente? Esa que está conflictuada con que no sabe quién es ni dónde está su autoestima, y además que seguramente tiene un tema ahí de que el muchacho no le presta atención y que salió mal en un examen, y eso seguramente es la catástrofe en ese momento, en esa etapa de la vida. ¿Qué le dices a la adolescente Neudit? Bueno, yo le diría que siempre esté como muy atenta a sus emociones, a lo que siente y a lo que piensa. Y trate de ser lo más fiel posible que ella pueda ser de sí misma. Ante cualquier duda, siempre buscar una figura de apoyo, una mamá, un papá, ¿verdad? Con quien conversar o con quien aclarar sus dudas. Pero bien importante es pensar en cómo eso la puede hacer sentir y cómo ella puede salir adelante con sus expectativas, con sus metas, con sus objetivos. Eso le diría a esa adolescente, ya sea mi adolescente o a cualquier adolescente. Muy bien, ahora con esta última intervención damos por cerrado el capítulo de hoy. Esperamos que haya sido de mucho interés, pero sobre todo de aprendizaje para todos los que están viendo. Quiero decirles que lo que presentaron las psicólogas acá es solo una partecita de lo que se presentó el día de ayer en el informe anual del Servicio de Atención Psicológica de SECODAP, y se los vamos a dejar completito en el enlace o en la descripción del video.
Y también, como hicimos un inciso y un comentario al informe de violencia que presentamos hace 2 semanas, ese informe y ese link se lo vamos a dejar también en la descripción del video. Cualquier duda, escríbanos por redes sociales, vamos a estar pendientes, el equipo de comunicaciones, Maga Briceño, Eric González y Vanessa Moreno Lozada, vamos a estar pendientes de responder todas sus preguntas porque estoy súper segura de que esto va a mover inquietudes por allí. Así que no dejen de escribirnos. Muchas gracias y gracias a las especialistas. Gracias por la invitación. Vale.